Comentario con una orientación escatológica a las lecturas de la misa del sábado 6 de enero del 2018, festividad de la Epifanía del Señor o los Reyes Magos. El Evangelio de este día es el conocido capítulo 2, comienza el capítulo 2 de San Mateo, en donde habla de unos magos que ven salir una estrella y que dicen que es la del rey de los judíos. Van a adorarle, llegan a Jerusalén y preguntan allí, sacan a todos los sabios para terminar diciendo que el Mesías nacerá en Belén. Y a su vez ellos intercambian la información con Herodes de cuándo vieron aparecer la estrella, etc. Como ya hemos visto muchas veces, la maravilla de esto es cómo se juntan las dos informaciones. Una vez que unos dicen en Belén, la estrella se pone camino de Belén. O sea, las dos vías de la revelación, la escrita y la visual en las estrellas. Finalmente, postrándose, le adoraron, luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto nos hace a nosotros entender qué es lo que ellos sabían gracias a las estrellas. Bien, en este Evangelio de que unos sabios han visto salir una estrella. Para mí esta festividad, para mí personalmente, me resulta especialmente de interés siempre. Desde hace muchos años he hablado de estos santos sabios y de su sabiduría. Sabían de estrellas, sabían su orden, sus nombres, sus posiciones, las seguían. Su sabiduría eran las estrellas. Algunos han pensado, cuando yo hablaba de estas cosas, es que ese era un saber astrológico de origen diabólico. Claro, yo siempre me ha llamado la atención que se pueda pensar a que el diablo lleva a Dios. Por tanto, lo que simplemente era simplemente ignorancia de esas personas que pensaban que esto era astrología. Dios hizo las estrellas como signos. El diablo no las hizo, el diablo puso otros signos sobre los que, como siempre, la mona de Dios, y no hay que confundir. Y vio, al hacer las estrellas, que eran buenas, no vio que eran diabólicas. Y entonces ellos sabían leer el mensaje divino que había en las estrellas, ese mensaje que dice el Salmo 19. Que el cielo proclama la gloria de Dios. Bueno, pues Dios bendijo aquel saber, haciéndoles primicias de los gentiles, les dejó adorarlos. Hoy en día son santos, venerados por la Iglesia, y no son considerados como adivinos demoníacos, ni como ignorantes chalados, que se les ha ocurrido una teoría curiosa y tal, no. Santos venerados por la Iglesia, con aquel saber que tenían de las estrellas que les llevó a Dios. Entonces esta sabiduría, he pensado que también era útil en la segunda venida, porque nuestro Señor, al hablar de esta nueva venida, dijo que habría señales en el sol, la luna y las estrellas. Igual que las hubo en su primera venida, en señales en las estrellas. Y entonces, claro, me surgía la pregunta de si esas nuevas señales que habrá, pues habrá que interpretarlas con la sabiduría de los magos, porque desde luego aquella sabiduría funcionó. Y para ello, pues ese saber estaba olvidado. Afortunadamente fui encontrando cómo lingüistas del siglo XIX empezaron a reconstruir aquel saber. Y finalmente sus conclusiones encontraron que en el cielo estaba escrito el plan de redención, lo mismo que en la Sagrada Escritura.
que era una nueva vía de contar la misma y única revelación, incluso que esta vía era anterior a la propia Sagrada Escritura. Bueno, pues utilizando ese saber, incluí ese saber en mis análisis, y analizando las conjunciones de estos años que vivimos y los próximos y los pocos pasados, etc., pues incluí esos datos en mi análisis de profecías sobre la nueva venida. Y entonces lo curioso es que encontré que las señales astronómicas ajustaban con tiempos, con plazos de la Sagrada Escritura y de apariciones marianas. Ajustes importantes como pues la profecía de Daniel a partir de las apariciones de Guadalupe, y la profecía de los 3 tiempos y medio de San Juan, el Apocalipsis, etc. Entonces propuse una primera hipótesis que contenía primero un orden temporal de los sucesos profetizados para la segunda venida y segundo unas posibles fechas de cumplimiento. Fechas, bueno, dentro de ciertos márgenes como los Reyes Magos también siguieron su señal con cierto margen de unos que finalmente pues le llevó a encontrar al Señor pues no el día que nació, sino pues unos meses después. Las fechas sobre los hechos en la tierra que deduje pues no coincidieron con las señales en el cielo. Las señales en el cielo se cumplieron inexorablemente, como se podía ver en el programa de computador. Pero los hechos en la tierra que yo deduje, pues no coincidieron con esos. Entonces muchos pensaron que no está próxima esa nueva venida. Otros se enfadaron por haber sido lo que yo llamo despertados antes de hora, como levantados antes de tiempo, como si les hubiera sonado el despertador pues media hora antes de la hora que ellos querían levantarse. Algunos extrapolaron que la sabiduría de los magos en realidad pues no existió, lo cual es una simpleza porque funcionó. Casi todos atacaron y ridiculizaron al mensajero, a este servidor que les intentó introducir en un nuevo conocimiento importante cara a Dios. Pero lo cierto es que nadie propuso alguna alternativa. Yo di todos los datos para que el que quisiera pudiera realizar otras alternativas. Resultado, pues parece como que todo se vino abajo, pero sin embargo quedaban otras posibilidades más lógicas de análisis, sabiendo que la sabiduría de los signos estelares que guiaron a los magos existe, porque funcionó. Segundo, los signos de los tiempos indican también proximidad de la nueva venida, no solo los signos de las estrellas. Hay otros muchos signos que indican esa proximidad. Y por último, que sería una tontería pensar que los hechos profetizados se han borrado por el hecho de que no se han cumplido el primer análisis que hice de esas señales. Los hechos profetizados continúan ahí y ocurrirán. Por tanto, en vez de pensar que aquello no existe, atacar al mensajero y otras muchas, sentirse despertado antes de tiempo y sentirse molesto, pues quizás habría que reconsiderar el modo de analizar y concluir los hechos que ocurren en la Tierra a partir de las señales en las estrellas. Quizás ahí, pues lógicamente, ha habido algún fallo. No se ha considerado todo lo que haya que considerar cuando se analizan, lo que los Reyes Magos consideraron. Y quizás también
hay que, para hacer el análisis más completo, hay que incluir señales que no han sido consideradas en las estrellas, que no han sido consideradas en el primer análisis. Lo cierto, de todos modos, es que gracias a aquel primer análisis de las señales en las estrellas, muchos fueron despertados de un letargo espiritual y otros muchos abrieron su corazón a la conversión. Yo fui espectador en primera fila de testimonios que me asombraban. Otros apreciaron y estudiaron y conocieron mucho mejor la Sagrada Escritura a partir precisamente de estos análisis. Otros aprendieron a integrar profecías de apariciones marianas, santos, beatos, venerables, y de comprender que las profecías no eran cosas aisladas, sino como hicieron los magos, juntaron la Sagrada Escritura con lo que ellos sabían de la estrella, de aquellas estrellas. Y otros distinguieron entre revelación pública y privada. Hay revelaciones que tienen una mayor importancia que otras. Y otros muchos también entendieron científicamente la existencia de procesos en la naturaleza que nunca pensaron podían ocurrir en su tiempo de vida. Por tanto, el balance a mí me parece que también tenía aspectos muy positivos. La creación, finalmente, lo que esto quería decir es que la creación es la primera revelación de Dios. Y la ciencia, realmente hoy en día, ha buscado esconder al Creador a favor del azar y el evolucionismo. Hoy en día hay algunas verdades que ya se saben, que la ciencia sabe, y sin embargo la mayor parte de los científicos aún esconden. Por ejemplo, errores de medida importantes en parámetros físicos básicos que son considerados constantes y que son dados por conocidos y de los que depende nuestra concepción del cosmos. Por ejemplo, no existen tiempos antiguos de millones de años. La historia desde la creación son 6.000 años. Se sabe y se esconde. Y lo esconden geólogos, biólogos y en general la prensa científica. Se sabe, por ejemplo, que las fuerzas electromagnéticas son las primarias y son mucho más importantes que las gravitatorias en el cosmos, que las galaxias se desintegrarían si siguieran fuerzas gravitatorias, y probablemente los sistemas solares, y que las fuerzas electromagnéticas son capaces de formar todas las galaxias y estrellas que hoy conocemos en tan solo 12 horas. Se conoce y se esconde. Y se conoce y se esconde que los modelos sobre el funcionamiento de estrellas que se tienen hoy en día y que se dan por válidos son erróneos. Y claro, una estrella muy importante de la cual dependemos es la estrella del Sol. Por tanto, pues se cumple aquello que dicen los romanos. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Lo malo es que de todas estas estupideces, como así las llama San Pablo, no solo yo, pues muchos católicos, incluso cuando se acercan a la Sagrada Escritura, las consideran como la forma de interpretar los textos bíblicos. Cambian el sentido literal por un nuevo sentido que realmente que son estupideces. Y que conforme va pasando los años y la ciencia va dejando de atrás simplezas, pues cada día se ve más que es absurdo mantenerse ahí. Pues entonces esta sabiduría, los magos son los verdaderos científicos
Y esta sabiduría de los magos, yo pronostico que aún dará nuevos frutos. Habrá que conocer mejor la integración de las señales astronómicas con el plan de redención y con el mundo espiritual. Pero al final lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la señal de Belén. La señal de Belén no es solamente el anuncio del Mesías, sino que cuando se estudia y se conoce a fondo, se da cuenta uno que es una señal del Mesías y de su madre juntos, Madre Virgen. Que no está en ninguna contradicción con el texto del Evangelio, esto que acabo de decir, sino que además lo ilumina y lo completa. Y que, por ejemplo, dará nuevos frutos cuando se estudie el cumplimiento de señales del pasado, que son conocidas y que aún no se han considerado suficientemente, como por ejemplo la señal de la Inmaculada. En el pasado se ha producido muchas veces y todavía está por analizar en qué momento, o la señal de las primicias, del mismo modo. Y desde luego los Reyes Magos nos dan ya, con lo que dice el Evangelio, lecciones sobre la segunda venida. En sus regalos se habla de dos etapas en la historia. Ellos le llevan mirra, que es una especia que preserva de la corrupción, tiempo de la mirra, el tiempo de la muerte o el tiempo de los muertos, ser juzgado, como dice el Apocalipsis. Pues sabían que ese niño había venido a morir para pagar un precio por la redención, por la redención de la muerte, y por eso tenía que morir. Y sabían que la muerte era algo pasajero, que va a ser superado en el tiempo por la incorrupción, por la vida. Y también le regalaron oro, que es un material precioso, patrón de intercambio, que marca otros tiempos, el tiempo de su reinado, el tiempo de la inmortalidad. Sabían que volvería aquel niño, después de muerto, como rey triunfante, y que volveríamos todos a obtener un cuerpo inmortal en un futuro histórico, según el patrón que él mismo, aquel niño, como Dios, creó al inicio de los tiempos. Yo les recomiendo que vuelvan a ver todos los significados de las distintas constelaciones que esbocé en los vídeos de YouTube, el Complementos 5 y Complementos 6, hace ya varios años, para profundizar un poco en estos conocimientos que tenían los Reyes Magos, que ya nos ayudan a la segunda venida. Pero además, ya hace unos pocos días he hablado de las señales de la Navidad y de la Pascua del 2018, las señales en las estrellas. La primera se produjo el 25 de diciembre del 2017, conjunción de Venus-Saturno en Sagitario, que es exactamente lo que dice el Evangelio: pondré enemistad entre ti y la mujer, Venus y Saturno, Satanás, entre tu linaje y el suyo, él te herirá en la cabeza. Por eso se da en Sagitario, donde lanza una flecha, mientras tú le herirás en el talón. La flecha se la lanza al escorpión, que se vuelve para picar en la al serpentario, en el talón. Entonces, esta primera señal en sí misma ya tiene un significado, pero tiene mucho más cuando se analiza con las siguientes señales que van a ocurrir. La primera, el día 6 de enero, hoy. Hay dos conjunciones. Este conjunto es irrepetible históricamente. Las probabilidades de que esto se repita en 6.000 años o en otros 6.000 es nula. Entonces, la primera conjunción es Marte-Júpiter en Libra. Marte es la guerra, Júpiter el Mesías, la guerra del Mesías con un motivo de justicia. Y la segunda, que se va a dar durante 2 días más, desde final del día de hoy hasta
día 9, Venus-Sol en el Sagitario, que el Venus-Sol es la Inmaculada y Sagitario el que lanza la flecha. Por tanto, nos vuelve a hablar esta conjunción de la que ha habido el día de Navidad. Pero, puestos a interpretarla todo en su conjunto, estas dos conjunciones hablaríamos de la guerra, que es Marte, de justicia espiritual, que es porque se da en Libra, que el Mesías, Júpiter, a través de la Inmaculada o del corazón inmaculado, que es el Venus-Sol, con las primicias por ser el Día de Reyes, primicias de los gentiles, que utilizará como dardo en esa guerra, porque Sagitario es el que envía ese dardo al enemigo. Y esto, en cierto modo, se complementa con una señal el 2 de abril del 2018 en que Marte y Saturno tienen conjunción en Sagitario, que podría decirse la guerra de ¿quién? De Satanás en este momento, en este caso del diablo. Van a lanzar su misil, su dardo, imitando a Dios en el proceso del 6 de enero, Sagitario. Mi percepción es que si el dardo que lanza el día 6, en la conjunción del día 6, no digo que tenga que verse algo concretamente como hecho en la Tierra ese día, pero sí como señal de algo que ya ocurre, que ya está en la historia, va a ocurrir. Que otra cosa es que lo veamos y que seamos conscientes de que ese día, pues, las primicias será, esa señal indica que las primicias comienzan como la verdadera creación que nos lleva a la inmortalidad, y no la falsa creación que el diablo nos mostrará con el engaño del anticristo. Se mostrará en otra señal que casualmente se da al día siguiente de la Pascua, que ese es el día 2 de abril de este año. Recuerden que pueden ver diariamente estos comentarios con orientación escatológica a las lecturas de la misa y otros vídeos actualizados sobre escatología social y últimos tiempos en el canal de suscripción Vimeo de Antonio Yagüe, en la dirección http://vimeo.com/ondemand/hipótesis. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo comentario.